en este video pues va a ser el último de todos de las monitoras virtuales y bueno, vale, pues básicamente lo que voy a explicar es resumidamente lo que viene a ser pues la aplicación de series de Fourier para resolucionar ecuaciones diferenciales parciales. Este método se llama separación de variables y bueno, pues hay que suponer la forma de una solución, pues básicamente separando como pues mediante un tipo de convolución entre dos funciones que dependen de cada variable y digamos resolverlo así pues mediante problemas de valores frontera. Es decir, básicamente se tiene que reconocer o pues, saber los valores frontera para que mediante esto se puede pues, simplificar el problema y encontrar una solución analítica. Si no hay valores frontera, pues básicamente pues no hay manera de encontrar una solución analítica. Bueno, pues sí la hay, pero bueno, decir, ya son temas mucho más avanzados. Bueno, entonces en este caso vamos a comenzar primero por problemas de valor de frontera de dos puntos. Eh, pues digamos que en los ejercicios anteriores pues veíamos problemas con valores de frontera, pero digamos no evaluados en la misma función, sino que evaluados en su derivada. Y pues digamos en su derivada, su segunda derivada y etcétera, dependiendo del orden de la ecuación diferencial. En este caso se quiere es para, en este caso se quiere es para, pues digamos como evaluados en dos puntos que desde sin necesidad de derivar nada, solamente ya voy a explicar mejor qué significa que sea de dos puntos. Luego, pues básicamente voy a hablar de la serie de Fourier, algunas propiedades, fórmulas, teoremas y algo a incluir, algo que a mí también me parece interesante y pues creo que no vi pues como tal muy claro en el libro y es incluir también lo que viene a ser la ecuación de funciones pares e impares. ¿Por qué? Porque al saber si la función que estoy tratando de expresar por mediante series de Fourier, pues básicamente si es par o impar se va a simplificar mucho el problema. Si no es nada, pues tiene que ser general, ¿no? Pero si es par o impar, se puede simplificar mucho el problema y pues resulta bastante, digamos, pues no sé si se puede simplificar y resulta mucho más sencillo en cuestión de cálculos. Luego pues voy a utilizar la serie de Fourier para resolver algunas ecuaciones diferenciales parciales em, y por método de separación de variables. Eh, hay unos ejemplos de estos métodos. El para resolver la ecuación de conducción de calor, la ecuación de onda y la ecuación de Laplace. Que esto se puede em, denominar como el problema de... Si encuentro el nombre, es un poquito raro. Eh, este de acá, problema de Dirichlet, supongo que se pronuncia así. Este fue la persona que planteó el problema de valores de frontera para solucionar la ecuación de Laplace. Ya van a ver que el ecuación de Laplace es netamente un laplaciano. Ya pues no sé si alguien sabe qué es un laplaciano, pero pues esto tiene muchas aplicaciones. Y bueno, el laplaciano ya va a explicar cuando llegue el momento. Bueno, vamos a comenzar primero con problemas de valores de frontera con dos puntos. Entonces comencemos con PBF de dos puntos. Listo, entonces para los PBF de dos puntos esto es muy sencillo, o sea, no hay nada complejo. Lo único que hay que saber es un poco más de teoría, no tanto de cálculo. Entonces, pues nada, simplemente se reconoce una ecuación diferencial normal, L de Y, eh, de segundo orden, ¿no? Entonces sería, esto es lo que hemos visto toda la vida, ¿no? Se le ecuación diferencial de segundo orden común y corriente.
Y esto es, pues, es ordinaria, ¿no? No es ni parcial ni nada, pero es una manera para expresar o para, digamos, como definir la teoría de los valores frontera de dos puntos. Porque ahora simplemente vamos a querer que y evaluado en un punto alfa sea igual a y0 y que y evaluado en un punto beta sea igual a y1. Si se dan cuenta, ya no estoy evaluando ni en y' ni en y doble prima ni nada, solamente estoy evaluando simplemente en y y en derivar. Eso es lo que se denomina como problemas de valores frontera de dos puntos. Y bueno, pues digamos que uno puede decir, bueno, está bien, digamos que eso es muy sencillo, no tiene nada de raro, pero el problema es que hay algunas cuestiones, digamos, conceptuales que no se tienen que olvidar, porque si no se cumplen esas restricciones o esas condiciones, pues el problema es que no va a haber una solución, digamos, no trivial, ¿no? Que es lo que se quiere, una solución no trivial, diferente de cero. Eh, y bueno, pues eso ya se llama como un eigenfunción. Es decir, la solución no trivial es una eigenfunción, pero ya eso es lo que voy a venir a explicar ahorita. Entonces, pues se necesita básicamente encontrar una función y igual a un conjunto, bueno, un conjunto fundamental de soluciones, y igual a phi de x, tal que eh, alfa, pues digamos que x esté entre alfa y beta, y que y esté entre y0 y y1, ¿ok? Eso es lo que, estas son las condiciones que se requieren. Y también se busca bueno, digamos que eso es lo que se busca, ¿no? Que se obtenga esto, y también vamos a trabajar con homogéneos, ¿ok? No vamos a trabajar nada no homogéneo, pues digamos, en la parte de sistemas, ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, entonces básicamente se quiere que entonces que g de alfa sea igual a cero, que g de beta sea igual a cero, y que directamente g de x sea igual a cero. ¿Ok? Em, bueno, hay unos ejemplos. Por ejemplo, y, y doble primo más 2y igual a cero. Esto es una ecuación diferencial común y corriente. Si se resuelve, pues esto es una solución compleja. Entonces queda que y de x es igual a c1 por el coseno de raíz de 2x más c2 por el seno de raíz de 2x. Y bueno, pues entonces digamos que tenemos las condiciones de valor de frontera y0 igual a 1 y y evaluado en pi igual a 0. Entonces si se reemplaza y evaluado en 0, esto me da c1 y esto tiene que ser igual a 1, entonces quiere decir que c1 es igual a 1. Y si se evalúa en pi, ya sabemos que c1 es igual a 1, entonces eso básicamente sería coseno de raíz de 2 pi más c2 de seno de raíz de 2 pi, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces quiere decir que C2 es igual a cotangente de raíz de 2 pi. Entonces al final la solución y de x sería simplemente coseno de raíz de 2 pi, bueno, negativo, ¿no? Menos cotangente de raíz de 2 pi por el seno de raíz de 2x. Y bueno, pues esto es básicamente muy sencillo, no tiene ni nada complejo que analizar. Entonces lo único lo que se requiere conocer en este momento serían los partes conceptuales, ¿no? No como tal parte de cálculos, porque como pueden observar, pues no tiene nada de complejo este tema. Entonces básicamente vamos a decir que lambda son los eigenvalores. O valores propios también podría decirse. Y eso espero con cierta condición. Con cierta condición, y es que para debe ser para las soluciones
phi de x no triviales, ¿ok? Porque uno podría hacer simplemente que eso es igual que y, que uno podría decir, por ejemplo, que y es igual a cero, ¿no? O sea, que y de x es igual a cero. Y eso no puede ser una solución porque es una solución trivial. Entonces queremos que un lambda, que sea el de eigenvalor o de valor propio, que me genere soluciones no triviales, o sea, que me genere un conjunto de fundamentales de soluciones no triviales. Entonces eso es lo que se quiere, ¿ok? Entonces básicamente hay que comprobar que ese lambda sea, o sea, decir, cómo elegir ese lambda, ¿no? Porque puede ser negativo, igual a cero o positivo, ¿no? Vamos a ver que tiene que ser positivo. Eh, Básicamente no puede ser negativo ni es igual a cero porque o si no, no formaría en un conjunto de fundamentales de soluciones. Entonces, si fuera positivo, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a decir que lambda es igual a mu al cuadrado. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, lo que sea. Pero sabemos que es positivo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces tenemos el problema y más mu al cuadrado y igual a cero, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues y de x, solucionando la ecuación diferencial, sería c1 por coseno de mu x más c2 por seno de mu x. Y bueno, con los mismos valores frontera, que sería y evaluado en 0 igual a 1 y y evaluado en pi igual a 0. Entonces, ya sabemos que si se evalúa en 0, ¿qué pasa? Bueno, pues básicamente lo que pasa es que C1 es igual a 1, ¿no? Ya sabemos que C1 es igual a 1. Pero ahora vamos a ver qué pasa si evaluamos en pi, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya en pi y sabemos que esto es igual a que a coseno eh, bueno, digamos que ahora que veremos este problema, ok, un segundo, que y de 0 igual a 0, ok, y y evaluado en pi igual a 0. Entonces, si teniendo esta nueva condición, pues esta condición nos va a dar que C1 es igual a 0. Ahora queremos evaluarlo en esta condición de acá, ¿no? Entonces queremos saber si y evaluado en pi, que va a ser, como C1 es igual a 0, entonces solamente me va a quedar C2 por seno de mu pi igual a 0. Entonces como queremos que C2 tiene que ser diferente de 0 porque si no sería una solución trivial, ¿no? Y la solución trivial es la que no queremos. Entonces queremos que esa parte de acá sea igual a 0, ¿ok? Entonces, como cuando seno de algo es 0, cuando lo de adentro tiene que ser un múltiplo de pi, ¿no? O un kpi o un npi. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mu, eh, eh, un segundo que perdí la... Bueno, sí, tiene que ser un múltiplo de pi, básicamente. Es que no... Ok, entonces tiene que ser un múltiplo de pi. Entonces simplemente vamos a decir que es n igual a n pi. Y es lo que básicamente entraría acá, ¿no? Porque cualquier n para cualquier n, o sea, es decir, no vamos a decir que es np, sino que vamos a decir que mu es igual a n, que va a ser un múltiplo, múltiplo de pi, que básicamente sería solamente los números naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues básicamente sería, si mu está, pues vemos como que es igual al conjunto de los números naturales, pues básicamente lo que va a pasar es que y también se podría incluir como, bueno, sí, desde igual a uno hasta igual a infinito, ¿no? Que pues básicamente ese sería el conjunto pues uno 2 3 así hasta n, ¿no? Y como lambda es igual a mu al cuadrado, pues entonces este sería el conjunto de los números naturales al cuadrado. ¿Qué sería esto? Pues 2 4 9 así hasta n cuadrado, ¿no? Y bueno, una vez conociendo ya la solución hasta su enésimo término, pues entonces básicamente lo que vamos a reconocer es que yn va a ser igual simplemente a seno de nx, ¿ok?
¿Por qué? Porque pues eso es lo que encontramos para lambda, ¿no? Eh, y bueno, pues también podría ser como, también podríamos pues mirar el caso también de si en este caso dividimos el lambda cuando el lambda es mayor que cero. Podríamos mirar también el caso donde lambda es menor que cero. Y esto lo que va a pasar es que si lambda es menor que cero, la solución del problema anterior nos va a dar que esto es igual a C1 por coseno hiperbólico de x, de mu x, perdón, más C2 por el seno hiperbólico de mu x. Y digamos como sabiendo que C1 es igual a cero ya, entonces nos va a quedar que C2 seno hiperbólico de mu x tiene que ser igual a cero. El problema es que el seno hiperbólico nunca va a ser cero. ¿Por qué? Porque esto es una exponencial, ¿no? Entonces, como nunca se acerca a cero, eso quiere decir que no hay, no, la única forma es que C2 es igual a cero, ¿no? Entonces, eso es una solución trivial y es lo que no queremos. Entonces, lo que pasa es que esto no es un valor propio. ¿Por qué es un valor propio? Porque no me genera un conjunto de fundamentales de soluciones no triviales, ¿ok? Esa es la teoría que tiene que tener clara para, digamos, como conocer, podemos no solamente aplicarlo los valores de frontera, pero simplemente también tener claro cuándo es si realmente genera o no genera un conjunto fundamental de soluciones no triviales. Ok, listo. Listo. Ahora también toca mirar cuando es igual a cero, pero bueno, cuando es igual a cero simplemente me va a dar que tampoco es, porque no hay manera de que C2 se acerque a cero, a menos que Y1 sea cero, entonces tampoco me va a dar. Entonces la única manera que forme el conjunto que queremos es que lambda sea mayor que cero. Listo. Esa era la teoría que quería mostrar. Ahora vamos a hablar de series de Fourier como tal, ¿no? Vamos a entrar al tema principal. Y bueno, pues básicamente serie de Fourier. Voy a explicar aquí un poco. Y, y básicamente lo que es una, es una serie trigonométrica que es análoga a la serie de Taylor. Y digamos que hacen lo mismo, ¿no? O sea, lo que se quiere o sea, no es la misma serie, evidentemente, pero se busca lo mismo. O sea, ambas tienen la misma, como el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de ambas series, de serie de Taylor, serie de Fourier? Es expresar funciones complejas, o bueno, complejas no, digamos así como difíciles, difíciles en términos familiares. Listo. Entonces, eh, bueno, digamos digamos como esta idea de Taylor, pues si recuerdan es básicamente para aproximar funciones. Digamos, se usa más que todo por ejemplo en ingeniería y algunas cosas de matemáticas para aproximar funciones a sistemas lineales, o sea, linealizar sistemas. En este caso queremos esa serie de Fourier para solucionar básicamente ecuaciones diferenciales parciales o bueno, a solucionar una suposición como tal de una ecuación diferencial de dos variables. Eh, Básicamente se quiere que f de x es igual a una constante a 0 sobre 2 más, ahí se viene la serie, desde m igual a 1, bueno, m o n, lo que sea, a m coseno de m pi x sobre l, ya veremos qué es l y qué es y por qué es así, más bm
por el seno de m pi x sobre L. Esa sería básicamente la serie. Y esto lo que queremos es que converja, ¿no? Que queremos que converja en una función. Si converge en una función, entonces ya tenemos básicamente la solución diferencial resuelta, ¿no? Bueno, entonces eh, hay que expresar algunas propiedades de la serie de Fourier para, simplificar mucho los cálculos, ¿no? Porque, y digamos también para como establecer vamos a seguir los pasos porque digamos que si no se definen estas propiedades, pues uno va a decir como, bueno, pues eso no se podría interpretar de otra manera, ¿no? Se puede hacer un poco ambiguo. Entonces, las propiedades, pues la primera es que es periódica, ¿no? Es decir, que f de x más un periodo t es igual a f de x, donde pues básicamente el periodo t tiene que ser mayor que cero, ¿no? Y ese se denomina como periodo fundamental. Ya pues se dan cuenta que todo en el mundo de las ecuaciones diferenciales siempre tiene el nombre de fundamental, ¿no? Conjunto fundamental, sistema fundamental, matriz fundamental, periodo fundamental, ¿no? Esto se va a ver más que todo en señales también. El periodo fundamental, para los que son de biomédica. Pero bueno, eso es un pequeño spoiler. Un pequeño spoiler. Eh, la segunda propiedad es que f de x es igual a c1 por f de x minúscula más c2 por g de x minúscula, si f de x y g de x son periódicas. Es decir, se puede expresar como una combinación lineal entre dos funciones siempre y cuando sean periódicas. ¿Ok? Eso pues digamos puede ser útil en algunos casos, pero pues no, casi nunca se usa. Y la tercera propiedad es que, bueno, pues tenemos que, voy a profundizar un poco en la anterior propiedad para que quede un poco más claro. Y es que digamos que si tenemos f de x más t, que es el periodo fundamental, sería f de x minúscula evaluada en x más t, más c2 de gd evaluada en x más t. Y esto pues si son periódicas pues va a dar lo mismo, ¿no? Va a dar f de x. Y por último es que las funciones seno de m pi x sobre L y coseno de m pi x sobre L eh, bueno, sí, de m pi x sobre L eh, son periódicas, ¿no? Evidentemente son periódicas. Y con el periodo t igual a 2L sobre M. Listo. Evidentemente, porque pues ese sería el múltiplo de pi, ¿no? Listo. Porque pues evidentemente esas funciones tienen periodo 2pi, ¿no? Pues queremos que sea 2pi, ¿no? Que si lo evalúo t igual a eso, me dé 2pi. Vale. Eh, Ahora, hay otras cosas que son la ortogonalidad. Pero antes de continuar con estas propiedades, quiero mostrar por qué es MPX sobre L, ¿no? ¿Por qué es así? Digamos que cuando se trata de valores frontera, tomemos el siguiente ejemplo.
Entonces tenemos una barra, un rectángulo, como quieren tomarlo, donde este sería el eje X, acá sería X igual a 0, acá sería X igual a L, ¿ok? Entonces queremos que estos dos valores estén, digamos, como inmersos o sumergidos entre los valores, digamos, alfa y beta que estábamos mostrando anteriormente, donde sería este alfa y donde sería este beta, ¿no? Y estos dos básicamente queremos que cumplan o coincidan con, con lambda, ¿no? Que me forme un lambda como tal, que, y que esta lambda me genere un y de x o phi de x no trivial, ¿okay? Un conjunto fundamental de soluciones no triviales. Entonces, si se resuelve la anterior, como recuerdan, esto me daba C2 porque C1 era 0. Pi, perdón, ¿qué estoy diciendo? Me faltó el seno. Un segundo. Seno de mu L igual a 0, ¿no? Porque estamos evaluándolo en la condición de acá, ¿no? Esta condición de acá es la que reemplazamos acá. Y esta sería para C2. Entonces tiene que ser igual a 0. Y como C2 no puede ser igual a 0, entonces queremos que seno de mu L sea igual a 0. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, que mu L sea un múltiplo de pi. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces si despejamos mu sería igual a npi sobre L. Entonces, si reemplazamos la ecuación enésima, pues la solución enésima para y de x, eh, sería pues entonces sería C2 eh, seno de npx sobre L. ¿Listo? Por eso es que de ahí es donde sale el npx sobre L. Y bueno, pues digamos cómo sería esa la solución para este problema en específico, pero bueno, pues se quiere básicamente que el lambda sea básicamente npi sobre L al cuadrado. Y es por eso que estamos tratando de encontrar ese lambda para la serie de Fourier. Bueno, eh, digamos que si notan algo de la serie de Fourier, y es que queremos simplemente aproximar una función a f de x con unos valores m, ¿no? Ustedes dirán, pero esos m de dónde salen, o sea, pues digamos lo que pasa es que esos m's son una otra base para las funciones, y digamos que es la manera para, digamos, encontrar a la función que queremos. Y en la base que sería base x, ¿no? En base x, porque, o sea, con base en x, porque básicamente, digamos, por ejemplo, esto tiene una aplicación más que todo para el procesamiento de señales y análisis de señales. Porque, digamos, de señales digitales, porque, digamos, cuando uno esté sacando una señal, esa señal tiene dos bases. La primera, pues, la base frecuencial, y la otra la base temporal, ¿no? Y digamos que uno quiere, pues, todas las señales que uno va, pues, a recibir están en el dominio del tiempo, y queremos simplemente pasar al dominio de la frecuencia para, para básicamente filtrarlas dependiendo de la frecuencia, ¿no? Porque vemos como, bueno, ya más avanzado, ahí la señal que uno quiere es la señal que uno quiere es con frecuencias bajas, y que uno quiere eliminar las frecuencias altas. Entonces uno utiliza un filtro de Butterworth para filtrar ese tipo de frecuencias, y luego volver a hacer transformada inversa para obtener la señal en tiempo filtrada. Pero bueno, eso ya sería más que todo para las personas que estudian biomédica y lo van a ver en señales con más detalle. Eh, bueno, eso se llama la transformada de Fourier, ¿no? Que utiliza esta combinación de serie de Fourier con una base compleja, una transformada con base compleja. Listo, entonces, volviendo al tema de serie de Fourier, pues en el sentido matemático, hay otra propiedad que sería la ortogonalidad, ¿ok?
Entonces, la cuarta propiedad sería la ortogonalidad. Y la ortogonalidad, eso se produce cuando el producto interno entre dos funciones, bueno, vamos a decir v, que sería básicamente un tipo de convolución. Si recuerdan la convolución de transformada de Laplace, tiene que ser igual a cero. Es decir, si no es igual a cero, entonces no son ortogonales las dos cosas. Entonces, ¿esto ocurre cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues el primer caso es cuando, si tenemos la integral de L desde menos L hasta L, coseno de mπx sobre L, coseno de nπx sobre L de x. Esto puede ser 0 cuando m diferente de n y L cuando m igual a n. ¿Ok? Entonces, digamos que hay gente que ya resolvió este tipo de integrales y pues digamos que ya, eh, digamos que uno ya no tiene que resolverlas siempre y cuando uno sepa las propiedades, ¿no? Luego si tenemos la integral desde menos L hasta L de coseno de mπl, perdón, mπx sobre L por seno de nπx sobre L, eso es igual a cero, siempre. ¿Por qué? Uy, de x. Porque son ortogonales, ambos son ortogonales, ¿vale? Esa es una propiedad muy importante. Y la segunda es que si tenemos la integral de, sería el último caso, seno de mπx sobre L por seno de nπx sobre L de x, eso es igual a 0 para m diferente de n y L para m igual a n, igual que cuando se trataba de cosenos. Listo. Vale. Entonces, ahora voy a explicar algunas cosas de las fórmulas de Euler-Fourier. Entonces, que son importantes para encontrar, digamos que uno quiere, es básicamente la aproximación de la serie de Fourier, encontrar estos coeficientes, ¿no? Entonces, si no quiere encontrar los coeficientes, entonces tiene que aplicar las fórmulas. De Euler, Euler, Fourier. Listo, entonces para la forma de Euler Fourier sería AN igual a 1 sobre, ¿cómo está? 1 sobre L por la integral desde menos L hasta L de f de x coseno de nπx sobre L de x. Ahora, Bn sería igual a 1 sobre L por la integral desde menos L hasta L de f de x seno de nπx sobre L de x. Y a 0, que es la más sencilla de encontrar, sería igual a 1 sobre L por la integral desde menos L hasta L de f de x de x. Esta es la más sencilla de encontrar, ¿listo? Entonces, esta es la fórmula de Euler-Fourier y esa es la manera de encontrar los coeficientes y luego aproximarla a la función que uno quiera. Bueno, luego hay unos ejemplos que pues están en las notas que subí. En las notas que subí a Secuba, que están en la sección de monitorías virtuales. Listo.
¿Ok? Entonces, algunos ejemplos para encontrar las aproximaciones. Ahora voy a hablar del teorema de Fourier. Y es que el teorema de Fourier lo que nos analiza es decir que eh, es decir que la función converge en cierta función siempre y cuando sea periódica. Entonces, el teorema de Fourier es, primero hay que suponer que f de x y la derivada de f de x son continuas. O sea, sabiendo eso, ya pues se puede continuar en el intervalo menos L, L, ¿ok? Y digamos que si está definido el intervalo, pues entonces tiene un periodo fundamental igual a 2L. Entonces se puede representar como una serie de Fourier. Entonces esta sería básicamente la manera en la cual se puede, es la única manera en la cual se puede representar una serie de Fourier, pues es una función en términos de serie de Fourier. Eh, si no pasa esto, si no son continuas en este intervalo con un periodo 2L, entonces no hay manera de que se pueda representar como una serie de Fourier. ¿Por qué? Porque entonces no converge. Y básicamente si pasa esto, entonces f de x converge en f... em, ok, no sé por qué. Bueno, es que f x positiva más f x negativa sobre 2. Básicamente sería, en ese convergería, ¿no? Siempre no sé por qué puse esa anotación, pero bueno. Listo. Ahora, finalmente, bueno, lo que hay que saber de esto es simplemente que pase esto, ¿no? Tienen que verificar que sea continua tanto su derivada como pues, la función como su derivada en este dominio y con un periodo 2L. Listo. Sería la que tienen que verificar. Y entonces vamos a hablar ahorita de funciones pares e impares. Y bueno, por las funciones pares e impares, entonces aquí hay un ejemplo de función par, eso ya pues es de cálculo diferencial, no hay nada acá. Hay una función uy, impar. Como pueden ver, la función par se puede reflejar, se puede reflejar, es simétrica con respecto al eje y la función impar es simétrica con respecto a 90 grados. Es decir, si esto lo giramos 90 grados, es igual. ¿Listo? Em, entonces, bueno, hay unos ejemplos ahí, pero bueno, les digamos que hay unas propiedades que están en las notas que están en las notas que puse de este tipo de funciones. Pero lo que importa es básicamente lo que viene a ser lo que está relacionado con la serie de Fourier, ¿no? Y lo que está relacionado con la serie de Fourier es básicamente que la integral desde menos L hasta L de f de x es igual a dos veces la integral desde 0 hasta L de f de x siempre y cuando sea par. Entonces digamos que se puede simplificar un poco porque si se evalúa en cero, entonces digamos que la integral se puede pues como que simplificar un poco, ¿no? Los cálculos como tal. Y si, y si es una función impar, entonces si es una función impar. Como pueden observar, se puede simplificar mucho los cálculos si uno se da cuenta que si es par o impar, ¿no? Entonces, esa es básicamente sería la ecuación para, primero, pues para evaluarlo para sacar perdón, a cero, ¿no? Esto sería para obtener
a cero. Ahora vamos a ver para la cuestión para obtener bn, ¿no? Entonces, si la función es par, entonces bn es igual a cero. Y an, entonces si es par, entonces bn es igual a cero y an es igual a 1 sobre l por la integral desde menos l hasta l de f de x coseno de n pi x sobre l de x, ¿no? Lo mismo que hemos dicho antes. Y si es impar, entonces an es igual a 0, a 0 es igual a 0, porque habíamos dicho que pasaba eso también, ¿no? Si era impar. Y bn es igual a lo que hemos dicho antes, 1 sobre l de la integral de menos l hasta l de f de x por el seno de n pi x sobre l de x. Entonces pueden observar que si la función es impar, se simplifican un montón los cálculos, ¿no? Porque ya sabemos que esas dos cosas en cero, ¿no? Entonces, pues si resulta ser impar, pues muy favorable para quien esté resolviendo la ecuación, ¿no? Bueno, hay algunas maneras de convertir funciones a pares impares. Pero digamos que esto no sé explicarlo. Solamente lo voy a mencionar, pero hasta las notas y está, pues, no es muy sencillo. Entonces queremos simplemente pasar de f a par. Entonces, para pasar de f a par, pues simplemente lo que se hace es g de x igual a f de x, pues esta conversión, esta transformación, para 0 menor que x menor que l, y f de menos x para menos l, 0. Ese sería para convertirlo en par. Ahora, si queremos convertirlo f a impar, entonces h de x, sería la nueva función, sería f de x para valores de 0, x, l, 0 para valores de x igual 0 y l, y menos f de x para valores de menos l, x, 0. ¿Listo? Entonces esa sería la manera de pasar de una función par a una función, de una función cualquiera a una función par, de una función cualquiera a una función impar, ¿no? Bueno, esto sería básicamente los trucos o las maneras de juego y las propiedades para simplificar mucho los cálculos. Listo, ahora sí voy a hablar de, ya una vez mencionado todo esto, voy a hablar de los problemas de conducción y calor, ¿ok? Entonces, conducción de calor. Y bueno, para la conducción de calor se tiene que aplicar el método de separación de variables, ¿no? Entonces, se tiene que considerar, bueno, digamos que para el problema de conducción de calor, no sé si aquí no lo dibuje, pero bueno, eh, es una barra cualquiera. Y bueno, pues básicamente lo que pasa es que se le mete calor, pues, una transferencia de calor, o bueno, un flujo de calor, si se quiere. Bueno, mejor uno se le transfiere calor nomás. Y básicamente, yo creo que sí. Bien. Entonces, se le mete calor y bueno, digamos que la sección transversal representa una función u de x t que depende de la distancia que recorre y el tiempo. ¿Listo? Sí, el calor de la sección transversal
depende de esas dos variables. Entonces, em, ok, segundo. Entonces la ecuación de este problema es para la función u de xt es em, u de xx, sí, u de xx por alfa al cuadrado igual a u de t. Cuando digo u de xx es la segunda derivada con respecto a x, y cuando digo u de t es la primera derivada con respecto a t. Y bueno, digamos que x tiene que estar entre 0 y L, ¿no? Que esto de acá mide L. Listo. Entonces, bueno, digamos que alfa en este caso sería unas propiedades, digamos, de los materiales, que bueno, pues digamos que ya sería algo más para los que quieren estudiar transferencia de calor más a profundidad. Pero bueno, digamos que estamos hablando solamente de la parte matemática. Y, y tiene que las condiciones frontera, entonces, que es lo más importante, ¿no? Entonces, valores frontera de esto, ¿cuáles serían? Sería que u en una posición 0 para un tiempo t es igual a 0. U en una posición L para un tiempo t es igual a 0. Y u de x en un tiempo 0 es igual a f de x. Estas son las condiciones de valores frontera. ¿Listo? Em, la solución, las notas yo las doy directamente, pero bueno, aquí voy a tratar de resolverlo para que quede un poco más claro, ¿no? Entonces, esto como se plantea, pues simplemente hay que evaluarlo como un rectángulo. Para los que ya vieron probabilidad va a ser un poquito familiar. Y es que acá esto sería x, eso sería t. Perdón, al revés. Eso sería t. Un segundo. Esto de acá sería t, esto acá sería x. ¿Listo? Y entonces aquí sería x0, o sea, x igual a 0. Aquí sería x igual a L. Esta función acá sería u de x, perdón, sí, igual u de x0 igual a f de x. Y u de 0 t igual a 0. Y bueno, y todo lo que está dentro, todo lo que está acá dentro, está representada por esta función, por esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces, esto se denomina ya el método de separación de variables. Entonces, si se plantea entonces se tiene que plantear la suposición de la siguiente solución, que u de xt se tiene que suponer que es una multiplicación entre dos funciones que dependen cada una de una variable. En este caso, x y t. ¿Listo? Entonces, si saca u de xx, sería x doble prima t, ¿no? Porque t solamente depende de t, ¿no? Y u de t sería entonces x t prima, ¿no? Y entonces, si lo arreglamos un poquito algebraicamente, sería, bueno, digamos que si, what? Segundo, está un poquito lento esto. Entonces se reemplaza, pues entonces sería alfa x doble prima t igual a x t prima, ¿no? Y entonces si se arregla un poquito algebraicamente esta cosa de acá sería x doble prima sobre x
igual a 1 sobre alfa al cuadrado por t' sobre t igual a menos lambda. Este lambda es básicamente el eigenvalor que queremos encontrar para luego aproximarlo a la serie de Fourier que queremos. Eh, Listo. Entonces, entonces volviendo a la, o sea, si se pasa, si se pasa a sumar a cada lado, sería x más lambda x igual a 0 y t' más lambda por a al cuadrado t igual a 0. Entonces, como hemos dicho que u evaluado en 0t es igual a 0, quiere decir entonces que eso es igual a x evaluado en 0 t de t, ¿no? Y, bueno, digamos como teniendo en cuenta que la solución para x de n que habíamos encontrado antes, para lambda, sería seno de nπx sobre L, si recuerdan lo que encontramos anteriormente, lo que acabo de mostrar hace unos minutos. Y entonces lambda n sería igual a n al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado, ¿no? Porque eso era la parte de mu que habíamos dicho antes en el problema de valor de frontera de dos puntos, ¿no? Entonces, si se reemplaza en esta ecuación de acá, quedaría entonces t más a n pi sobre L todo al cuadrado t igual a 0. Y si resuelven esta ecuación diferencial, que es bastante sencilla, lo que les va a dar es que bueno, sí que t es igual a, sí, que t es igual a, bueno, esto es, vamos a resolver rápidamente. Esto es, o sea, los valores, el r sería más o menos esa cosa de acá, que voy a llamar lambda prima i, ¿no? Entonces, esto básicamente al final la solución sería C1 coseno de lambda prima t más C2 seno de lambda prima t. Y bueno, esto, como ya vimos que esto era 0 y bueno, al final todo lo que resultaba ser, entonces solamente me va a quedar ese término acá, ¿no? Y cuando me quede ese término acá, pues básicamente ya encontramos lo que viene a ser t. Y recuerdan que ya hemos encontrado lo que era x. Entonces este sería t de n y x de n. Y si reemplazamos ambas cosas. No, un segundo. Esto sería. Uy. No mentiras, esto no es. No, olvídenlo. Esto es exponencial, ¿no? No es complejo, olvídenlo. O sea, la solución de. Perdón, me confundí con el problema de ecuación de onda. Esto resulta bastante sencillo de solucionar, ¿no? Un segundo que se trabó esto. Ya. Ah, ¿a cuál le pasó esto? Ya. Entonces, listo. Entonces, sí, no. O sea, esto sería básicamente una parte exponencial, ¿no? Se resuelve esto, entonces simplemente sería la integral
dt esto, o sea, dt igual a em, igual a lambda prima por la integral de dt. Y bueno, esto al final lo que va a resultar es simplemente una exponencial que sería npi x sobre l t al cuadrado, esta cosa de acá, ¿no? Porque esto es lambda prima. Entonces al final, si ya encontrando t de n, eso sería t de n, ¿no? Entonces encontrando t de n y x de n, entonces volvemos a la ecuación de dos variables. Eso sería entonces e a la npi x sobre l al cuadrado por t por seno de npi x sobre l, bueno, todo t. Perdón, t no, es npi x sobre l ya. Y esto no es npi x, esto es, perdón. Ah, no, sí, sí, olvídalo. Entonces sí es npi x. Ah, de hecho, no es npi x, es np alfa. Sí, yo estaba, sí. Ok, esto es np alfa sobre l. Es que eso me pasa por hacerlo todo corriendo, pero si uno lo hace con calmadamente, pues resulta bastante sencillo de hacer. Por t, y entonces sería np alfa. Listo. Listo, entonces esa sería la solución para la ecuación diferencial, ¿no? Y listo, pues entonces sería la solución enésima, ¿no? Esto no sería la solución como tal, porque hicimos una fuerte suposición de que era la multiplicación de ambas, pero eso no es la función real. La función real tiene que hacerse por una aproximación de serie de Fourier. Entonces, sí, la aproximación real sería entonces para todos los n valores que tiene, para todos los n valores sería la serie desde n igual, perdón, está un poco lento. Perdón. Listo. Para todos los n igual a 1 hasta infinito, de bn e a la menos npi alfa sobre l por t, eso al cuadrado, seno de npi x sobre l. Listo. Esta sería la aproximación por serie de Fourier, ¿no? Entonces aquí en este caso, si se dan cuenta, f de, bueno, sí, esa sería la solución. Y bueno, pues bn se encuentra común y corriente, ¿no? 2 sobre l por la integral desde 0 hasta l de f de x seno de npi x sobre l de x. ¿Listo? Entonces sería el problema para la ecuación de calor. Listo. Bueno, ahora voy a hablar de un tema un poquito más profundo en este método de solución de separación de variables. Y es que, digamos que puede haber cosas que no sean homogéneas, ¿no? Es decir, puede ser que no sea homogéneo. Es decir, lo que hemos planteado antes de los valores frontera es que estas cosas serán homogéneas, ¿no? Miren, que se dan cuenta que aquí es homogéneo por las ecuaciones, por las valores frontera que planteamos, ¿no? Estas cosas serán homogéneas. Pero puede pasar que no sea homogéneo, ¿listo? Entonces vamos a mirar que cuando es problemas de valores frontera no homogéneos. Entonces,
para los problemas de valores de frontera no homogéneos, pues simplemente hay que decir que ya no es igual a cero, sino que ahora mu de 0 t igual a t1 y mu en 0t, perdón, en lt. No, está muy lento esto. Esperen, bueno, mira, si lo pongo a cargar, quizás se vuelve un poquito más rápido. Listo, entonces en L no escribe LT ya en LT igual a T2. ¿Listo? Entonces eh, entonces lo que se quiere es que eh, cuando t tiene infinito, entonces se alcanza una función b de x, ¿ok? Eso es lo que se está buscando en este caso. Y es que serían para esta función b de x, ahí sí podemos plantear otro tipo de valor de frontera, que es la segunda derivada de b de x es igual a 0 y b de 0 igual a t1 y b de l igual a t2. Entonces, si se resuelve lo anterior, si se resuelve esta ecuación acá, entonces quedaría simplemente que b de x es igual a t2 menos t1 por x sobre l más t1. Listo. Y ahora se quiere entonces que la nueva ecuación diferencial parcial, bueno, la nueva función parcial de dos variables, perdón, sería entonces b de x más w de xt, donde w es la nueva función de dos variables. Entonces, al final, pues simplemente me va a quedar que la ecuación lambda, perdón, alfa b más w, la segunda derivada con respecto a x, más, perdón, igual a b más w en su derivada t. Entonces, bueno, digamos que teniendo en cuenta que la segunda derivada con respecto a x de b es 0 y teniendo en cuenta que b de t es 0, entonces se va a quedar simplemente esta ecuación de acá, que va a ser exactamente la misma anterior, ¿no? Entonces simplemente tenemos que plantear que w en 0, en una posición 0 en un tiempo t, es igual a u en 0 con un tiempo t, menos b de 0, que eso es igual a t1 menos t2 igual a 0. Bueno, esto es simplemente para verificar las condiciones iniciales y que realmente se cumplen, pero si se cumplen, si quieren verifiquenlas, eso está en el libro. Y entonces al final lo que va a pasar es que la solución u de xt es igual a t2 menos t1 x sobre l más t1 más pues la serie de Fourier, ¿no?
Listo. Entonces sería la solución donde, donde, donde Cn, donde Cn es igual a dos veces 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de f de x menos t2 menos t1 por x sobre L menos t1 por seno de n pi x sobre L de x. Y C0 sobre 2 es igual a 1 sobre L por la integral de 0 hasta L de f de x. Eso es por las ecuaciones de Euler-Fourier, ¿no? Listo. Ahora voy a explicar la ecuación de onda. Es terriblemente lento esto. Pues creo que hasta aquí llegó. Entonces va a tocar subir. Escribir al lado. Segundo que no aparece lo que he escrito antes. Bueno, perdón, algo pasó cuando estaba grabando, es que me está molestando la tablet, pero básicamente lo que está explicando es la ecuación de onda. Y bueno, pues entonces la ecuación de onda es básicamente ahora se tiene que es al cuadrado por la segunda derivada de ux, bueno, la segunda derivada con respecto a x de u, igual a la segunda derivada de u con respecto al tiempo. Entonces se tiene esta ecuación acá, donde básicamente esto sería x igual a 0, aquí sería x igual a L, y esa sería una cuerda vibrante. Entonces tiene las siguientes ecuaciones, las siguientes condiciones de frontera. Y entonces se plantea la solución si, hacen, si se ponen de la misma solución que u es igual a la multiplicación de una función de x con una función de t. Y bueno, lo resuelven con las condiciones de frontera. Les va a dar al final que eso es igual a exactamente lo mismo que la anterior, solo que aquí ya se va a tener t de segunda derivada. Entonces va a dar como lo que dije antes que me equivoqué, que era sobre que yo creí que era segundo orden, pero era de primer orden en realidad. Aquí sí va a ser segundo orden, entonces va a ser una exponencial compleja que al final va a salir un seno. ¿Por qué? Porque la primera constante es la primera constante es cero, entonces al final solamente va a quedar el segundo término y es lo que va a quedar, ¿verdad? Que va a quedar acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final, básicamente lo que se obtiene es esta solución de acá, ¿vale? Entonces, nada, simplemente es para quien lo quiera resolver, pues demostrar que se hace, que es eso, pues, o sea, no sale igualmente que la anterior, solo que ya T ya no es desde el primer orden, sino que es de segundo orden. Vale, entonces lo vi en la ecuación de Laplace, que ya es un poquito diferente. Entonces ahorita ya viene como uxx más uyy igual a 0, ¿no? Entonces, aquí lo que le está explicando era que es que esto es laplaciano. ¿Por qué? Porque digamos que eso es para para dos dimensiones, pero si fuera para tres dimensiones, pues sería uxx más uyy más uczz, que sería para un cubo, ¿no? Entonces, eso sería básicamente el laplaciano, porque si recuerdan al cálculo vectorial, pues lo que es la divergencia, ¿no? La divergencia es el producto punto entre el gradiente con el vector que depende de x y z. Y pues si ya se dan cuenta, eso sería la divergencia, ¿no? Y el laplaciano es la divergencia de la divergencia de un vector. Entonces sería sacar la divergencia, luego aplicar la otra ley de divergencia y me da uxx más uyy más uzz. Y eso se expresa como el lambda al cuadrado por, bueno, producto punto, con el vector u. Entonces esta tiene varias aplicaciones, sino que embargo la única aplicación que yo conozco como tal es la aplicación de mecánica de fluidos, donde básicamente esto lo que como que modela es la línea de corriente o línea de flujo de una partícula que se está moviendo a través de un flujo.
Entonces, esto es para un flujo, un fluido incompresible, newtoniano, de densidad constante, etcétera. Bueno, y rotacional, bueno, en fin, eso ya es mucho más avanzado, pero las aplicaciones que yo conozco, hay más, pero no, en este momento no me acuerdo qué otra aplicación tendría. Entonces, básicamente hay que hacer exactamente lo mismo, hay que suponer que la que v de xy es igual a una multiplicación entre una función de x y una función de y al final va a quedar estas dos ecuacioncitas de acá, ¿listo? Donde pues se iguala a lambda. Y bueno, entonces básicamente solucionando esas dos ecuaciones diferenciales, lo que va a quedar es un seno hiperbólico y un seno normal, ¿no? Porque esta me va a dar normal y esta me va a dar hiperbólica, ¿no? Entonces, perdón, al revés, esta me va a dar normal, sí, no, esta me va a dar normal y esta me va a dar hiperbólica, ¿vale? O exponencial también podría decirse, ¿no? Y entonces, al final, estoy teniendo ya la solución, que sería esta serie de Fourier, y donde Cn es igual a esta ecuación fea de acá. Bueno, entonces ya sería por las fórmulas de Euler-Fourier. Bueno, hasta ahí va la explicación y luego hay unos ejemplos, pero bueno, pues digamos que ya hasta las notas están completamente resueltos, las notas que le subí en la Asicua. Y bueno, entonces al final lo que voy a explicar ahora es el problema de Sturm-Liouville con valores de frontera, que bueno, digamos que eso no encaja en lo que viene a ser el tema de curso, pero me parece interesante porque es una como un tipo de generalización también como para los problemas de ecuaciones diferenciales parciales. Solo que en este caso, digamos, en las notas está solamente como para ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero bueno, digo, yo creo que no lo explicaré en este video porque se me hace muy largo y creo que pues digamos al final que al final pues básicamente no resulta muy pues muy viable explicarlo. Realmente están las notas y vemos que no es, pues, es algo como para solucionar cosas diferenciales ordinarias de otra manera, básicamente, porque pues digamos como una utilidad como tal no tiene como es en específico, a menos que sea una homogénea, ¿no? Si no es homogénea, eh, pues ahí sí es importante. Bueno, en fin, eso sería todo y bueno, pues digamos que esa sería la última monetaria. Espero que cualquier cosa pues, me manden un correo, yo respondo por lo general todo el tiempo, incluso muy tarde. Eh, pero bueno, digamos que esa sería básicamente la teoría de serie Fourier y digamos que es algún ejercicio que quieran mirar pues, en las notas o los que deja el profesor, pues lo revisamos con mucho gusto. Bueno, eso sería todo y nos vemos y hablamos en otra ocasión.